quiero poner para vuestra reflexión algunas de las grandes dificultades que tenemos para poder alcanzar la mente y el corazón de la otra persona. Hay una parte de la condición humana que hace que nos cueste mucho mirar al otro, estar con el otro, intentar conectar con el otro. Está totalmente enfocada en nosotros mismos y por eso no escuchamos, no observamos y muchas veces no sentimos cercanía. Porque la presencia es lo que te permite captar las cosas. La presencia es lo que te permite conectar con las personas, estar ahí. Estás aquí y estás ahí. Y cuando un ser humano siente que otra persona la valora, cree en ella y la quiere, algo profundo se mueve. Nos guste o no, pasa, surge, se conmueven las entrañas. El intelecto no lo entiende, el intelecto no llega a casi nada, pero la sabiduría profunda de todo ser humano sí sabe que hay algo potente que está actuando. Tenemos la obsesión de creer que nuestros sentidos marcan lo que hay. Y nuestros sentidos, claro que marcan cosas que hay, pero no marcan todo lo que hay. En el libro tan precioso El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el zorro, que representa la sabiduría, cuando se encuentra con el pequeño príncipe, le dice, solo se ve bien con el corazón. Esto el intelecto no lo entiende, pero el corazón lo entiende bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es fundamental que todos nosotros desarrollemos una forma de mirar, que miremos a los demás, no solo en cómo se manifiestan, sino en cómo son en su interior, que apeles a esa grandeza que hay en todo ser humano. El cerebro emocional es quien manda nuestra vida. Cuando el sistema límbico se activa desde el entusiasmo, la confianza, la ilusión, las ganas de descubrir, activa la parte anterior del cerebro humano. Los qués y los porqués te ayudan a encontrar los cómos. Y entonces de repente es como si te hubieran hecho un trasplante de cabeza. Porque ves cosas que antes no veías. Tienes una intuición nueva. Y dices, ¿dónde sale esto? ¿Cómo se me ha ocurrido de repente improvisar esto si a mí esto de improvisar no se me da? Porque tienes recursos que solo salen a tu caminar cuando tú caminas con ilusión, cuando anticipas lo mejor. Solo si te mueves atraes recursos. Los recursos dejan de llegar a tu camino cuando tú te paras y dices, tengo que prepararme para estar preparado, para que cuando me prepare volver a prepararme hasta que esté suficientemente preparado. Y entonces necesitaré un poquito más de preparación. Prepárate y una vez que tengas una preparación adecuada, ponte en marcha. Empezarán a venir recursos. ¿Por qué será que cuando una persona se levanta por la mañana con buen ánimo, y eso no quiere decir que las cosas le sean fáciles en la vida o le vayan bien en la vida, pero se levanta anticipando lo mejor, esperando lo mejor? ¿Por qué no es nada raro que empiecen a aparecer oportunidades en su camino? ¿Y por qué también cuando una persona se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿de dónde me llueven las bofetadas? Le llueven de todas partes. Porque hay otra parte en el encéfalo, ahí en rojo, el tronco cerebral, una de mis grandes pasiones, y hay dos columnas que contiene el sistema reticular activador ascendente que lo que hace es buscar activamente aquello que tú estás considerando relevante en tu vida. Quien se levanta por la mañana pensando que el mundo es una mierda, necesita encontrar justificaciones, y hay que si las encuentra. Pero aquel que se levanta por la mañana diciendo el mundo tiene sus desafíos, pero hay muchas cosas más hermosas que cosas feas, vaya que si las encuentra. Al final vivimos en universos paralelos. Cada uno elige el universo en el que quiere vivir. Tendemos a no ver el mundo íntimo del otro. Hombre, esto no será para tanto. No hay nada que yo creo que le pueda encrespar más, irritar más a una persona que lo está pasando mal, que le digas, mira las cosas de forma positiva, esto no es para tanto. O sea, una cosa es que tú me digas, oye, hay un momento de sufrimiento, de dolor, es lo que hay algo también más allá. A que te digan que no es para tanto. Y cuando dos seres humanos conectan, y cuando yo me siento visto por ti, de una manera en la que veo que confías en mí, percibo que me ves como alguien valioso y que me llegas a apreciar, aunque apenas me conozcas,
En ese momento la magia de la comunicación florece, la magia se despliega. Hoy sabemos sin género de duda que cuando tú conectas con un ser humano, cuando le ayudas a sentirse valioso, querido, apreciado, capaz, inteligente, se están movilizando un montón de hormonas en las dos personas e incluso en el que observa, con un efecto muy beneficioso en la salud. Creer en vosotros y en vuestro potencial. Veros como personas que tenéis, que sois un regalo que el mundo necesita. E ir enfocándoos en cómo poder compartir ese regalo que sois, para que juntos celebremos lo más bonito que se puede celebrar, que es que la vida, como decía mi querida amiga María de Villota, es un regalo. Gracias. Lo que me haría muchísima ilusión es que entendiéramos que hay una forma, hay un camino para ir cerrando ese gap, esa brecha, esa hendidura que hay entre quiénes estamos siendo y quiénes estamos llamados a ser. Y estamos llamados a ser quien somos en realidad, floreciendo y alcanzando nuestra plenitud. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Qué importante es, como decía mi queridísima amiga María Villota, entender que la vida es un regalo, pero cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento. Bueno, ¿de dónde procede este gap? Primero, de nuestra visión tan limitada de las cosas. La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es. Y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. Estamos tan convencidos de que lo que nuestros sentidos marcan es la única realidad, que el resto nos molesta. Lo que se sale de ellos nos molesta, lo suprasensorial, lo trascendental. Eso nos parece una cosa extraña, nos parece poco creíble. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. Hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. La falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que, para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. Aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Pensar que mi amor por mi familia, por mis amigos, se puede explicar exclusivamente con un movimiento de neurotransmisores y una activación de ciertos centros cerebrales es profundamente incompleto. Cuando yo hablo con una persona, no estoy hablando solo con una maquinaria compleja, estoy hablando con un ser que es sagrado. Y cuando yo me acerco a la naturaleza, no estoy sencillamente ante un objeto masivo que puedo utilizar a mi capricho. Estoy delante de algo que es sagrado y por tanto lo tengo que tratar con afecto. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo, ningún dogma, pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia, no solo encerrados en nuestro pequeño yo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas, pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces, vamos a recorrer el camino. Necesitamos tres cosas. La primera es inspiración.
Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero, tener un qué y un porqué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay 3 cerebros, pero esto ya es incuestionable desde el punto de vista de la ciencia. El cerebro intracraneal, todos le conocemos, el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro, realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces, lo primero es la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren, no a personas que nos chupan la energía, que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá, pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión. Y luego hace falta entrenamiento. Vamos a ver, hay que entrenarse. Y quien no se entrene, quien no sea disciplinado, no es ni mejor ni peor, pero no va a tener resultados. Nosotros hoy sabemos que hay una parte del encéfalo que se llama sistema límbico, le llaman a veces cerebro emocional. Sabemos que en esos núcleos, en esos haces nerviosos, tiene lugar todo el movimiento afectivo de un ser humano. Si destruyéramos esa parte enorme del encéfalo, tendríamos un ser mucho menos emocional. Por ejemplo, el sistema límbico no es que no exista en los reptiles, pero está mucho menos desarrollado. Entonces, el sistema límbico es clave. El sistema límbico, ¿de qué sale el sistema límbico? Sale tu pasión, tus ganas de hacer las cosas, tu ilusión, tu compromiso. Sale esa fiebre positiva que te pone en marcha. Pero claro, necesitamos también una estructura encefálica que tenga la capacidad de canalizar esa energía. Decir, Mario, por aquí sí, Mario, por aquí no. ¿Y por qué por aquí no? Porque por aquí, si te metes por aquí, vas a tener que poner un esfuerzo tremendo y los resultados van a ser muy pobres. Te vas a desalentar y no vas a seguir. Bien, entonces esa parte pertenece a todo lo que son las áreas llamadas prefrontales que están justo delante de la circunvolución o del área más que circunvolución, del área premotora. Esas partes del cerebro son expertísimas en la capacidad de analizar, en la capacidad de negociar, en la capacidad de aprender, en la capacidad de imaginar, en la capacidad de recordar. Y luego nos hace falta el superpoder de las manos, que está en el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura que me ha apasionado toda mi vida. Y en el tronco del encéfalo hay unas estructuras maravillosas, son 2 columnas, que cuando se ven en microscopio parece una red, lo cual no sería muy raro en el tejido nervioso, pero aquí llama la atención el tipo de red y se llama sustancia reticular. Y la sustancia reticular que recorre todo el tronco del encéfalo, hay una parte de ella que se llama sistema reticular activador ascendente, que lo que hace es que cuando tú estás inspirado por una posibilidad, cuando tú tienes una estrategia para lograrlo, pero no sabes dónde empezar a hacerlo, esta parte empieza a activar el encéfalo de tal manera que como una linterna busca oportunidades. Y esto lo tenemos todos, a niveles que no nos imaginamos. Y que hemos podido experimentar. Y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa, cuando tú tenías una inspiración profunda, cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla, y te ponías en marcha como los que saben que pueden, aunque parezca que no pueden, al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa, sobresalto y admiración. ¿De dónde estaba esto que yo no lo conocía? La inspiración a nivel sutil, la estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción, esas manos, de la capacidad de ver dónde puedes actuar. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla, esos 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, donde cada neurona se conecta con 10.000, o en el caso de neuronas de Purkinje del cerebelo, hasta con 250.000 diferentes, jueguen como un equipo. Y así puedes conseguir que el que parece un estudiante torpe sea un estudiante extraordinario. Y el que parezca una persona sin recursos sea una persona que sorprenda por sus tremendos recursos. La epidemia que tenemos hoy en día, no ya digo de obesidad, sino de algo que se llama síndrome o proceso inflamatorio crónico,
es de no creérselo. Los estados prediabéticos no paran de aumentar. Y nosotros pensamos que esto solamente tiene un impacto a nivel del corazón, mayor posibilidad de tener un infarto, etc. Todas cosas que no hemos oído muchas veces, pero que no nos han conmovido. ¿Qué pasaría si supiéramos que cómo comes afecta la posibilidad de que tengas o no una enfermedad de Alzheimer? Actualmente hay 35 millones de personas que padecen una enfermedad de Alzheimer. En el 2050 se calcula que serán 125 millones. Y se está estableciendo claramente una relación con el tubo digestivo. Vosotros sabéis que el ejercicio físico es capaz de aumentar el nivel de 3 sustancias, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor proinsulínico, factor insulínico de crecimiento, y que son fundamentales para que se formen nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, para que se formen nuevas conexiones en el cerebro, y que esto puede ser profundamente alterado o estimulado con la nutrición. Yo recuerdo la primera vez, estaba en Boston, donde escuché algo que jamás había escuchado, que es que en la ansiedad y en la depresión se ha visto inflamación física del cerebro. Lo que parecía tan sutil, parecía tan difícil de tocar o de ver, resulta que ahora tenía una dimensión fisiológica. ¿Sabéis que esa inflamación puede bajar cuando tú añades ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser nueces, como pueden ser pescados azules? Estamos hablando de cosas que no solamente están afectando al corazón, que es muy importante, sino que están afectando al funcionamiento de la mente. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas. Queridos, ¿quién no tiene que aprender en este mundo digital cosas nuevas? El hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales. ¿Quién no tiene que negociar? ¿Quién no tiene que analizar cosas? El ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura importantísima al ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Hoy en un mundo de tal diversidad, donde no basta con tolerar la diversidad, sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad, necesitamos cíngulos anteriores fantásticos. Pero no solo eso, el ejercicio físico baja el volumen de la amígdala. La amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo. ¿Cómo sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo? Entonces, si nosotros encontramos razones de peso, razones potentes, y sentimos la inspiración y decimos, oye, esto puede mejorar mi vida, y te dan una estrategia sencilla, que no es, pues mira, todos los días tienes que ir al gimnasio 3 horas. Oiga, que no puedo. Pues claro que no puedes. Pero hay un paseíto rapidillo, donde tú aceleras el corazón, cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos. Entonces llega un momento en que cuando tú lo vives, ya nadie te lo tiene que decir. Ya sabes que es verdad. Lo que sí sabemos, sin género de duda, es que hay que reducir drásticamente el consumo de azúcar. Y curiosamente, hay más azúcar que en muchos postres que podéis tomaros en restaurantes, mucho más en alimentos muy procesados. Y no es inocuo, no es un tema de calorías, es un tema de resistencia a la insulina. Es una cosa radicalmente distinta. El ejercicio físico, pues mira, el ejercicio físico muchas veces dices, hay que quemar grasa. Hay una grasa que no es la grasa normal. Muy diferente porque es un órgano endocrino. ¿Qué es un órgano endocrino? Un órgano endocrino es una sustancia capaz de producir hormonas. Esa grasa... Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope I need to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Es la grasa perivisceral, rodea las vísceras e intraabdominal. Cuando uno hace ejercicio físico, empieza a liberar esa grasa para que se conviertan en cuerpos cetónicos en el hígado.
y puedan ser liberados para que los consuma el músculo. Esto es muy importante porque el ejercicio físico es un protector enorme de los procesos inflamatorios que parecen ser uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Mirad, voy a decir algunas cosas del tema del sueño. Dormir es más importante que comer. La melatonina, que todos habréis oído hablar de ella, empieza a segregarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. La melatonina es una de las hormonas que hace que los genes PER1 y PER2, genes nocturnos, se activen y eviten que haya mutaciones. Por eso es un error ponerse a revisar ordenadores, a mirar teléfonos, a mirar tablets a partir de las 9 de la noche, incluso antes, es un error biológicamente hablando. Y siguiente tema. Cuando vayáis por un caminito, vayáis a donde sea y veáis un sitio de sombra y uno de sol, os recomiendo que vayáis por el de sol. El efecto increíblemente beneficioso del sol, tomado en cantidades adecuadas, no estamos hablando del que se pone y acaba como un centollo, ¿me entendéis? De lo colorado. Es que es buenísimo. El siguiente es el tema del bienestar, que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente. Vamos a ver, queridos, no hay un solo ser estúpido en el planeta. No hay un solo ser tonto en el planeta. Lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente. Y hoy sabemos que hay dos estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro y no tiene por qué estar en la sabana africana o en la selva india. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a ver un cliente y se siente juzgado. Va a un sitio... el que sea y se siente criticado, la zona de supervivencia, porque activa mecanismos muy bien descritos por el profesor Walter Cannon, gana el Premio Nobel de Fisiología por eso, mecanismos de resistencia, ataque, defensa, huir, ponerme irritable. Es tan frecuente hoy en día, es tan frecuente esto que se ha normalizado, como si fuera lo normal. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza, porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza, es que está completamente bloqueada, completamente anulada. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental.